En nuestras oraciones. Entonces, bueno, primero estaríamos empezando por la tarea. ¿Pudieron hacer la tarea? Sí. Si no, de todas maneras tienen para hacerla. La verdad es que lo más productivo va a ser ese tiempo que ustedes separen. Yo sé que en algunos momentos puede ser un poco difícil, complejo, algunas cosas, pero va a ser el más productivo, porque es coger esa verdad que uno está escuchando y puedo ver cómo se aplica con mi pareja acá en mi relación. Entonces eso es importantísimo. Entonces, de todas maneras va a estar ahí en el chat y la idea es que puedan regresar sobre eso. Y de alguna manera esa primera enseñanza sobre el pacto le decía que es el fundamento sobre las demás enseñanzas, y bueno, esta otra es como ahora la segunda capa. ¿Qué se recuerdan? A ver, ¿qué de las cosas que estuvimos viendo en la enseñanza anterior, qué se les quedó? ¿De qué se acuerdan? ¿Qué fue significativo? ¿Hay algo que Dios trató contigo así en especial? No sé. ¿Con qué te quedas de esa enseñanza? ¿Qué no quisieras olvidar? Cualquiera, es la misma pregunta, haciéndosela de manera diferente. Pero es como que puedes compartir de esa enseñanza anterior. Que el matrimonio no es un contrato, es un pacto, y el pacto no se rompe. Que el matrimonio no es un contrato, que el matrimonio es un pacto. Y que un pacto no se rompe, un pacto se debe honrar, porque está en juego nuestra integridad. Que no solo se trata de que es un pacto solo con el esposo, sino que es un pacto con Dios. Un doble pacto. Y es para honrar. El matrimonio cristiano es un doble al pacto. Señor. Entonces, hablábamos nosotros que realmente es para honrar al Señor. Primeramente. Entonces es como, es más profundo de lo que nosotros pensamos. Y honramos al Señor cuando hacemos las cosas a la manera en que Él lo ha establecido, así de sencillo. O sea, una de las actitudes, por supuesto, es cuando también le vamos a reconocer a Él como primero en todas las cosas, pero básicamente es cuando empezamos a ver el matrimonio como Dios lo ve, ya empezamos a honrarlo. ¿Quién más? ¿Quién más que quiera compartir algo? El significado de, por ejemplo, de ser la cabeza para el esposo, que es el que quien da el primer paso y toma la iniciativa, como nuestro esposo es como un capitán, el capitán de nuestra familia, y nosotras somos las que respaldan y se hundan, o sea, somos esa como ayuda ideal para ellos, pero no como menos que ellos, sino que somos como el complemento, y como esa idea de, bueno, para mí fue como el reconocer como cuál es tu lugar, que no es como de menosprecio para la mujer. Ni encima ni debajo. Sí, ni encima ni debajo. Estamos iguales los dos y cada uno tiene un rol diferente, y usted creo que lo decía, que tenemos cosas que los dos somos iguales y hay cosas que somos diferentes, y en las diferencias nos complementamos. Sí. Siguiendo lo que dice mi hermana, sí, que era que somos iguales en valor, pero diferentes en función. Sí. Estamos diseñados diferentes uno del otro. Y eso es lo que hace que nos podamos complementar. Por eso una pareja homosexual es un absurdo, porque no se complementan. No se van a complementar nunca, porque es el varón el que complementa a la mujer, a la hembra, y la hembra al varón. Entonces lo otro es un desvarío realmente. Que Dios tenga misericordia de los que toman por ese camino, pero no les lleva a ningún lugar. Empezando, el mismo asunto de la procreación, no generan vida, o sea, no hay vida. No hay vida. ¿Alguien más que quiera compartir algo así que resultó significativo, especial para sí? Para su recuerdo fue, bueno, los detalles de elección. No
imagen que siento que Dios fue un pensamiento que tenía, creo que para ayudarme a entender un poco mejor el pacto, fue como esta imagen que estamos metidos en un río y como el río es como el tiempo que tenemos en este mundo, aumentando siempre, no se sabe exactamente qué peligros van a enfrentar en el río, qué tan profunda el agua, hay muchas corrientes. Bueno, cuando conocimos Leslie y yo metimos en un río en Nicaragua, no sabía bien nadar, y Mateo y yo tuvimos que como luchar para protegerlas había un huracán en Honduras y avanzar. no sabía. Pero sentí que tengo ese pacto con Leslie y Dios, y no va a ser fácil. En este mundo siempre vamos a tener que estar activos para luchar, para como proteger el pacto y mantener juntos. Eso fue un pensamiento que tenía, pero eso es lo que recuerdo más. Ok, ¿alguien más quiere? Qué bonito eso, me gustó. Bueno, parte de la tarea es eso, es hacer ese pacto, recordar lo que ya se supone que se casaron, hicieron. A lo mejor algunos lo tienen muy claro en la memoria o lo tienen hasta por escrito, pero si no, pues es una oportunidad para volver a renovarlo, volver a redactarlo. A lo mejor hasta para ponerlo en la pared ahí para que sea un recordatorio de a lo que nos hemos comprometido y seguimos comprometidos en eso. Entonces es necesario que como pareja conversen sobre el pacto que hicieron el uno con el otro y lo compartan entre ustedes, lo conversen, y los elementos del pacto que ustedes hicieron, cuáles eran los elementos de ese pacto en particular. Cada boda es única, aunque hayan cosas que a veces se parezcan y se repitan. Dentro de eso estaban las promesas. Recuerden que uno era como una comparación o sea, una manera de definir pacto, de entenderlo, es una promesa que alguien ha hecho y que interpone a un juramento ante Dios y ante la de esa persona y ante testigos, pero que estaba conectado era con el carácter de la persona. La persona ha dado su palabra, ha dicho, ha prometido, voy a hacer esto. Y bueno, acá en Eclesiastés 5, del 4 al 5, dice: Cuando Dios hace promesa, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Bueno, eso es lo que dice Eclesiastés ahí en 5. O sea que todavía estamos a tiempo de tomarnos en serio. En primer lugar, el pacto que Dios ha hecho con nosotros y que nosotros debemos corresponderle, el pacto matrimonial. E incluso eso aplica a todas las cosas. Cada vez que abrimos nuestra boca y nos estamos comprometiendo en algo, Jesús también lo dijo de la misma manera, que mejor no nos comprometiéramos, no juráramos, y si lo hacemos, pues que honremos nuestra palabra. Bueno, hoy el tema sería una sola carne. Ya la vez pasada estuvimos ya hablando de esto y ahora vamos a desarrollar un poco más. ¿Qué cosa es una sola carne? Llegar a ser una sola carne. Todo el sentido, hay quizás mucho más para tratar, pero algunas cosas que no debiéramos pasar por alto de qué cosa es llegar a ser una sola carne. Entonces vamos a trabajar mucho con Génesis en esta noche, y está ahí Génesis 1, 26, la primera parte de Génesis 1, 26 y el 27. Quité la parte del señorear y eso para centrarnos más en la relación, ¿no? del hombre con la mujer. Sí. Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ya, yo creo que cualquiera de nosotros, incluso gente que no son cristianas,
han escuchado esa frase porque sale hasta en una película, en cualquier lado no sale. Entonces vamos a estar tratando de ver algunas cosas que están como implícitas en ese texto. Imagen y semejanza de Dios. No era que éramos o habíamos sido hechos o fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios en cuanto a su naturaleza, hablando de los que son los atributos naturales. ¿Cuáles son los atributos naturales? Los que solo Dios tiene, precisamente porque es Dios, y que son intransferibles. Como por ejemplo, a ver, ¿qué sería intransferible que nada más Dios es y nadie más? Todopoderoso. Todo omnisciente, omnipotente, omnipresente. Sí. ¿Por qué tú no vas a hacer nunca eso ni después de resucitado? Porque no eres Dios. Simplemente porque son atributos de Dios, atributos intrínsecos de Él, y eso hace parte de su naturaleza divina, ¿no? Entonces, cuando nos hizo a su imagen y semejanza, el texto no está pretendiendo decir que algunos de esos atributos de Dios habían sido transferidos a nosotros. Por ahí están, creo que son los mormones, que dicen que nosotros somos como pequeños dioses, que vamos a ser. No, tú no eres un Dios y nunca vas a ser un Dios. Esa fue la mentira de Satanás. Dios te hizo a su imagen, pero eso no quería decir que tú eres un Dios en pequeña escala. Eso es una blasfemia. Solo hay un Dios y es Él. Nosotros no somos Dios, aunque nos pasamos toda la vida a veces jugando, intentando ser como Dios en pequeña escala, ¿no? ¿De qué trata esa imagen y semejanza? De el carácter de Dios, de sus atributos morales. Dios creó a alguien semejante a Él en sus atributos morales, en sus cualidades. ¿Cuáles son los atributos morales de Dios? Un día vamos a hablar un poco más de naturaleza y carácter de Dios, que es muy saludable para tener una claridad de en quién hemos creído, para conocer mejor a Dios. Hay que estudiar sus atributos. La Biblia nos ha sido dada para revelarnos a Dios, y en la Biblia vamos a tener una explicación mucho de los atributos, bueno, todos los atributos de Dios. ¿Cuáles serían algunos de los atributos morales de Dios? Cualidades de su carácter. A ver. Fidelidad. Es fiel, justo, amoroso, paciente, misericordioso, bondadoso, y hay una lista compasivo. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo de una manera que el ser humano reflejaba también esa naturaleza de Dios antes, por supuesto, antes de pecar. Y esos atributos del carácter están conectados con otros atributos de personalidad. Si no tienes los atributos de personalidad, no vas a poder tener los atributos de carácter. ¿Cuáles son algunos de esos atributos de personalidad? La capacidad de pensar, de desarrollar tus ideas. Eso implica que también puedes conocer la verdad, puedes hacer diferencias. La capacidad también, que se convierte también en responsabilidad, de conocer y de hacer el bien. También ahí tenemos, dentro de los atributos de personalidad, la voluntad, que es la capacidad de generar decisiones responsables. Y por último, la capacidad o responsabilidad también, porque las dos cosas están conectadas. La palabra responsabilidad es como dos palabras juntas. Respons viene de respuesta y habilidad. O sea, tú tienes la habilidad de responder. Por eso es que eres responsable. Cuando tienes una capacidad, eso es una responsabilidad. Tienes la capacidad de responder. Dios te ha hecho responsable de eso. Y el último que estamos hablando es la capacidad o la responsabilidad de relacionarnos. Dios nos creó con esa capacidad y automáticamente con esa responsabilidad. Relacionarnos con quién, con Dios, con la creación, o sea, con el resto de la creación, pero también con otros semejantes a nosotros. Eso era parte de los atributos de personalidad, y el tener todos esos atributos automáticamente nos calificaban para entonces los atributos morales. Pero también hay otra cosa que ya lo estábamos viendo de la enseñanza pasada, que imagen y semejanza también incluye el ser una comunidad en unidad. Ya lo vimos que el matrimonio era una pequeña expresión insignificante apenas comparado con Dios, pero era una pequeña representación de Dios, de un Dios que es plural, Dios trino.
Entonces, cuando Dios pensó en el matrimonio, estaba pensando también en eso. Hagamos, fíjate, está hablando en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y termina el texto diciendo, varón y hembra, lo creo. Que el hombre solo no es imagen de Dios, sí, la mujer sola también. Pero juntos es como una plenitud de la imagen de Dios en ese sentido, porque Dios es trino. En Dios hay una comunidad que vive en perfecta unidad. Esa es nuestra palabra Trinidad. Tri de tres y la segunda parte es unidad. Trinidad. Son dos palabras que hacen esa sola palabra que nosotros tenemos para definir a Dios. Hay un texto que es muy famoso para los judíos, no tanto para nosotros, que es Deuteronomio 6, que le llaman el Shema, que es como la confesión de fe principal de los judíos. Ellos lo aprenden desde niños, lo tienen que recitar varias veces en el día inclusive, y cuando en sus festividades, en todos sus momentos especiales, eso porque es como la cúspide de la revelación que ellos tenían de Dios. Y el Shema dice esto: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Escucha, Israel, Jehová el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Primera frase que habla ahí del Señor es Yahweh o Jehová, y nuestro Dios es Elohim. Ahora, no sé si ya se los dije cuando estábamos hablando el otro día de esto, que no quise profundizar mucho, y un miércoles también hablamos algo. Elohim es el plural de él. Es como en español sería ellos. Esa palabra Elohim está en la Biblia para referirse a Dios primeramente, pero también para referirse a los ángeles. También se habla de Elohim. Pero en el contexto es donde se nos explica de quién está hablando. Y en este caso es de Dios. Y algunos teólogos dicen que aún en el Shema está como vamos a decir, vestigio de la Trinidad, no desarrollado todavía. Porque aún en el Nuevo Testamento, que es donde se explica con más claridad la Trinidad, todavía, aún hoy, 2000 años después, la iglesia es el misterio más grande, porque estamos hablando de la realidad más grande, que es Dios. Entonces, es como un vestigio inicial de un Dios trino. El Señor uno es. Esa palabra uno es Ejad, y es como la traducción sería una unidad. Uno de que es uno solo, pero no del primer, como el numeral, de decir no es 1, 2, 3, sino cuando nosotros decimos, lo tenemos en nuestro idioma también, tenemos esos dos conceptos, lo que están a veces relacionados y no lo vemos con tanta facilidad. Por ejemplo, en Cuba decimos un montón para cuando hay mucha gente junta, ¿no? A veces dice, ahí hay un montón, y puede ser un montón de gente o un montón de cualquier cosa. Pero ¿qué cosa estamos hablando? De un grupo de cosas, pero que todas hacen una sola cosa. O sea, nosotros y en el inglés igual también van a usar ese uno en ese otro sentido, de que puede agrupar varias cosas, pero que todas juntas hacen uno. Son una unidad. Es en ese sentido en que ahí está el Señor uno es. No es que es una persona, sino que es uno. Y ya después, por supuesto, a lo largo de toda la Escritura, se va desarrollando esa realidad de que Dios es tres personas, pero es un solo Dios. No son tres manifestaciones de Dios, no son tres dioses, es un solo Dios, pero en Dios coexisten tres personas. Y eso es una realidad en pequeña escala que nosotros podemos vivir en el matrimonio cuando nosotros decimos ahora, nosotros somos una sola carne. Por supuesto, yo creo que intencionalmente cuando Dios creó al ser humano, es como la manera también de hacernos entender cuán lejos estamos también de Él, en el sentido de que, somos carne. El Señor lo dice en más de una ocasión, que nos hizo del polvo. En varios lugares donde Dios tiene que contender con el ser humano, y dice eso, son polvo.
Que bueno, una sola carne es en ese sentido, de que, pero no es solamente hablando de dos personas y de la relación física, que lo vamos a ver y está implícito en eso, pero es más que solamente que una relación física que dos personas van a estar teniendo, sino que ahora son como uno solo, es lo que quiere decir una sola carne, como si fueran ahora uno solo. Por eso está dentro de eso esa conexión con el Dios que nos ha creado, que es un Dios trino. Entonces está Adán, está Eva, y cuando Adán se une con Eva, entonces los dos juntos son una sola carne, son una unidad, son uno. Y ahí está el versículo, Génesis 2:24. Dice, ¿desde aquí? Sí, por tanto. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que esa entidad que Dios crea se llama una sola carne. Otra forma en que el ser humano conoce esa nueva entidad que viene a la existencia es matrimonio. ¿Qué cosa es el matrimonio? Son dos que se han hecho uno. Que ya no son más dos, dice la Biblia. Ya no son más dos. Aquí Son dos que se han hecho dos uno. más dos aquí es uno. No, uno más uno. Cuatro. Uno más uno, dos más dos. Uno más uno, Ah, dos. verdad. Uno más uno es uno. Es uno. Esa es la matemática de Dios. Y ya habíamos visto el texto en Génesis 5 que dice que Adán es el nombre propio del primer ser humano, pero también, si puedes leer el versículo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El nombre de ellos, Adán. Después que también que estaban los dos unidos en un matrimonio, el nombre de ellos, Adán. Porque Adán tiene ese significado también de ser humano. Adán es el nombre del primer hombre, del primer ser humano, de varón, pero también es el nombre de la humanidad, pero también es el nombre del primer matrimonio. Le llamó el nombre de ellos Adán. Ellos dos juntos estaban representando la plenitud de lo que es la humanidad. Y realmente en ellos estábamos representados todos de una manera real, de verdad. Cuando Adán fue creado, él estaba completo, él estaba íntegro, ya no le faltaba nada, porque también hay algunas ideas como que Adán era una creación incompleta. Adán estaba completo. Incluso hay comentaristas que creen que Adán contenía en sí todo lo que ahora nosotros conocemos como masculino y femenino. Eso no quiere decir que Adán era hermafrodito. No es ese el sentido, sino que muchas cualidades que hoy las vemos como muy distintivas de una mujer o como muy distintivas de un hombre, Adán inicialmente probablemente contenía todas esas habilidades, todas esas cualidades, todas esas predisposiciones que ahora después, cuando Dios creó a la mujer, Dios sacó esa parte, que lo vamos a estar viendo, sacó esa parte de Adán y con eso hizo a Eva, y esa parte ya es como eso, ya no lo iba a seguir teniendo Adán. Es más o menos la idea que está el pasaje. En lo relacional, a pesar de tener a Dios y a la creación, a Adán le faltaba la relación con un igual. Y lo podemos ver ahí en Génesis 2, que Dios, en dos veces, en Génesis 2:7, y después del 18 al 20, las dos veces dice ayuda idónea. O sea, Dios dijo, no, pero aquí falta algo. Hay algo que falta para Adán. Y es la idea de la ayuda idónea. El pastor Alejandro estuvo hablando de esto, de ayuda idónea, y él mencionó la frase en hebreo, eser neget, es como se dice en hebreo. Ayuda, que es eser, es de donde viene el nombre, por ejemplo, Eliezer, Eli, la palabra Eli, él, ¿qué dije que era él? Él con mayúscula es Dios. Elohim es ellos, es él, pero también en plural, que también se puede usar para Dios, pero él es Dios en hebreo.
en árabe es al, por eso es Alá, pero él es Dios. Pero cuando tú pones la I, Eli, es mi Dios o Dios mío. Por eso Cristo en la cruz dijo Elí, Elí, o Eloi, Eloi, porque estaba clamando al Padre. Entonces, Eliezer es, ¿qué significa entonces Eliezer? Mi Dios es mi ayuda. Eli es Dios y Ezer es ayuda. Es como se traduciría el significado del nombre Eliezer. Mi Dios es mi ayuda. Pero Ezer es una frase que se usa para Dios. En las escrituras se usan para Dios y también pues se le dio ese uso para la mujer que Dios le creó al hombre. ¿Sí? Entonces no se está hablando de una secretaria o de una sirvienta. Tú no pensarías de Dios como un secretario y un sirviente tuyo. Tú estarías pensando en alguien mucho más capaz que tú en muchas cosas, que vendría en tu ayuda, en tu socorro. Y en ese sentido es que es ayuda idónea, es ser, ese es el significado de ser. Y una imagen que uno puede tener en el hebreo es como o una puerta o una ventana de dos hojas. Las dos hojas, ¿cuál es la más importante de las dos hojas? Las dos hojas son las que hacen completa a la ventana. Otra imagen que también se puede buscar como conectada con eso es la de una viga, la de un soporte. Entonces estamos hablando de una imagen que va más allá de lo que nosotros a veces tenemos como idea de qué cosa es la mujer para el hombre. Otra cosa que está allí también en las escrituras y que también es una traducción como muy limitada es lo que dice de dónde la sacó. Dice una costilla. También no es realmente una costilla en el sentido literal. Es la manera en que se traduce al español para explicarte que Dios sacó una parte del costado de Adán, pero es como que Dios hubiera cortado a Adán por la mitad y hubiera sacado una parte de Adán, y con esa parte que era algo de lo que estaba en Adán, con eso hizo a Eva. ¿Entiendes? Pero no es literalmente que fue una costilla como la que nos gusta, la costillita de cerdo, no era tanto. He escuchado a esta gente diciendo, no, porque los hombres, por eso el hombre tiene una costilla menos. Eso no tiene sentido. Yo no sé quién se ha contado las costillas, pero eso no tiene sentido. Porque si tú tienes un accidente y pierdes un brazo, pierdes un dedo, tu hijo no va a salir sin un brazo y sin un dedo. Eso es una... ¿Entiendes? Adán no nació con una costilla menos. Dios le quitó una parte de él y con eso hizo a Eva. Sus hijos no tienen por qué tener eso. Eso no está conectado con el ADN, con lo que se va a transmitir. Pero bueno, igual la idea de costilla, la traducción literal sería como una cámara o una capacidad. O sea, pues algo más que solamente que le quitó un pedazo de hueso. Es una figura que se está usando ahí para que tengamos esa idea de lo que Dios estaba haciendo. Y que en el caso de Eva, Dios no hizo lo mismo que hizo con Adán, que dijo, no, voy a usar de nuevo otro poco de barro, que no tiene nada que ver con Adán, sino que la sacó de Adán. Está conectada desde su misma creación a que iba a ser después su esposo. Y bueno, después si quieren, después pueden pasar de nuevo en la semana por el pasaje y leerlo. Y es la parte esa después cuando es el primer matrimonio. ¿Quién trajo a la novia para presentársela al novio? Dios mismo le trajo a la novia para presentársela al novio. ¿Y qué pasó con el novio? El novio por poco le da un infarto. El novio dijo, Dios mío, me vuelvo loco. Esto es carne de mi carne, esto es hueso de mi hueso. ¿Qué más hay que hacer aquí? Hasta ese día, yo se lo digo en forma de broma a veces, Elizabeth, Adán hasta ese día estaba contando los animales, poniéndole nombre. Después de ese día se le olvidaron los animales, se le olvidó el labrar el campo, porque ya recién casado. Dios fue el que preparó ese encuentro especial entre el hombre y la mujer para que se hicieran uno. Y por eso esa
esa frase que es la sentencia, así que marca lo que es el pacto matrimonial. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, que son las relaciones más grandes que tenemos en la vida cuando nacemos. Sino que se lo preguntemos a Matthew, su mamá y su papá son los más grandes, igual que los que ustedes que tienen todos, que tienen hijos pequeños. Ustedes también fueron pequeños. O sea, mamá y papá es lo más grande que uno tiene, independientemente hasta si han sido hasta malos con nosotros, hasta si se nos han abandonado. Lo que tenemos entonces es un vacío y un dolor porque los necesitábamos. ¿Entiendes? Pero aún, y especialmente aún si se diera en una relación normal, cuando llegamos ya después a la juventud y nos enamoramos, estamos dispuestos de dejar a papá y a mamá para irnos con una persona que era un extraño hasta el otro día, a tomar un riesgo enorme. Estamos arriesgando todo, pero eso es algo que Dios puso ahí para que el hombre lo hiciera generación tras generación, y es el pacto matrimonial. En la cultura hebrea y en muchas culturas antiguas, los padres eran los que buscaban esposos para los hijos. Otro día vamos a hablar de eso. Pero hoy no tanto. Hoy no vamos a entrar en eso. Pero ese dejar a padre y madre es necesario. No solo dejarlos físicamente, y eso no quiere decir que nos peleamos de ellos, sino que simplemente pasamos a la vida adulta, nos hacemos responsables y constituimos una nueva familia, que es ahora la relación prioritaria. O sea, no puedo unirme a mi esposa o a mi esposo si primero no dejo a mi papá y a mi mamá. Sobre todo en términos afectivos, en términos así de dependencia. Tengo que dejar a papá y a mamá para entonces unirme con mi esposa, y nosotros dos somos los que ahora tomamos las decisiones, y ahora mamá y papá no pueden estar metidos en la relación entre un esposo y una esposa. Eso pasa con mucha frecuencia en nuestra cultura hispana y hace mucho daño, sobre todo a los matrimonios nuevos. O sea, a los papás, los que estamos con hijos adultos, tenemos que dar un paso atrás y dejar que esa nueva pareja, pues ellos son los que tienen que ahora tomar ese paso de unirse. Y dice, se unirán y serán una sola carne. Esa es la idea, serán como uno solo. Adán y Eva fueron creados para complementarse, ya ustedes lo estaban viendo hasta de la tarea de la clase.